pero más me dedico a combatir con mis 9 cuentos a los monopolios, a las empresas internacionales, ¿no? Que acá en el Perú tenemos, por ejemplo, en telefonía, y tenemos una empresa multinacional que su central está en España. Han habido momentos en los cuales hemos tenido un éxtasis, incluso de que supuestamente estábamos llegando a un punto de aspiración democrática, ideal para todos los peruanos. Pero no fue así. Fueron espejismos, nos engañaron. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Directo a tu CPU por Telestar Televisión Supercable Canal 3, hacia la ciudad de Huancayo por Canal 11, la red, y a nivel internacional por Virtual Televisión, siempre con el análisis del panorama latinoamericano y mundial y con invitados especiales a propósito de lo que ha acontecido en las últimas horas y del pedido de algunos sobre lo que aconteció pues, en las protestas de ayer en la ciudad de Lima y que han preocupado internacionalmente a nuestros hermanos en el mundo. Vamos a conversar con un escritor que tiene un libro que lleva un poco el título, para que Sí, pronto por ahí hagamos algunos paralelismos, algunas comparaciones y también básicamente nos explique lo que significa ser escritor sin llamarse Vargas Llosa y sin embargo no morir en el intento, ¿no? Porque solamente sabemos de eh, algunos connotados que pueden vivir de la escritura. Pero todo esto lo vamos a conversar en el transcurso de nuestro programa de hoy, recordándoles también que hoy es el Día de Colombia, nuestro saludo fraterno a nuestros hermanos colombianos en su día patrio, en especial a nuestro hermano Wilfrido Rodríguez, nominado a la distinción honoris causa, próximamente a desarrollarse, a llevarse a cabo aquí en la ciudad de Lima en agosto, y donde él está siendo nominado por nuestra Fundación Universidad Hispana. Bien, con este preámbulo, simplemente vamos a pedirle a nuestro hermano Eduardo Maladengoitia, que nos recuerda a alguien que se apellidaba así, ¿no? Pablo de Maladengoitia. No sé si serás familiar de él o simplemente es casualidad en el apellido, Eduardo. no, Bienvenido. no, 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 no. Pablo de Madalengoitia era nacido en Trujillo y venía a ser primo de mi padre, no primo hermano, sino primo de mi padre, o lo que se llama también primo en segundo grado. Ujú. Este, Porque los Madalengoitia primero llegaron a Trujillo, de ahí bajaron a Cajamarca, los subieron a Cajamarca, después vinieron a Lima y algunos otros en Mollendo, en el sur. Ujú. Este, por eso venía a ser primo de mi parte, primo de mi padre y tío en segundo grado mío también, ¿no? Bien, bien. Bueno, Pero cuando era niño y adolescente se hablaba mucho de él y yo lo tenía como referencia, ¿no? ujú. Bien, bien. Bueno, coméntanos tú, no eres animador, no eres maestro de ceremonias, No. pero sí te dedicas a la escritura. Coméntanos por qué escogiste esta situación de dedicarte a la escritura y si verdaderamente se puede vivir de la escritura en el Perú. O como dicen algunos, Sí. solamente Bryce Echenique y Vargas Llosa viven de la escritura. Y Bailey ahora dicen. Bueno, Bailey, Bailey. del escándalo vive Bailey. Sí, 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 de escándalo en escándalo. Bueno, yo te podría decir que en mi caso estaba en los genes, quizá. Eh, un primo del padre de mi abuela materna era Abraham Valdelomar, porque el padre de mi abuela materna era Herminio Moreno Valdelomar, primo de Abraham Valdelomar. Entonces, quizá allí, por los genes, porque te confieso que yo cuando era niño, tenía 7, 8 años, ya había aprendido a leer y sin darme cuenta me encantaba leer. Así que mi madrina de bautizo tenía una hermana de mi madre tenía una librería con su esposo, librería Arica, que estaba cerca de San Juan actualmente, y luego tuvieron una editorial. Entonces, en mis cumpleaños y en Navidad, desde los 7, 8 años, me regalaba novelas.
novelas que ellos publicaban, editaban, ¿no? Y eran novelas en compendio para la juventud, ¿no? Por ejemplo, yo leía De la Tierra a la Luna de Julio Verne y la obra original, me di cuenta años después, tenía cerca de 400 páginas, pero mi libro tenía 90, 100 páginas. Así que empecé a devorar, entre comillas, novelas de la juventud. Tanto así que a veces algunos fines de semana iba a la casa de mis abuelos maternos, que tenían una casa grande de 2 pisos en la punta. Y mi abuela notaba con sus hermanas, Luisa y Dora, que yo, en vez de salir, me quedaba leyendo todo el día en la casa. Así que un día me escondió la novela, y me abrió la puerta y me dijo, vete a la calle a buscar amigos, o si no, siéntate en Cantolao a observar la escuela naval. Así que en la noche descubrí el escondite del libro y continué leyendo. Y recuerdo que un día que tenía 9 o 10 años, empecé a leer temprano, un domingo, la novela Pueblo Aéreo, también de Julio Verne, y me gustó mucho. Y al mediodía ya había leído la mitad de la novela, y me propuse leer todo el libro ese día. Así que a escondidas a las 6, 7 de la noche terminé de leer la novela, de 80, 90 páginas, y tenía 10 años. Y terminé con un dolor de cabeza tremendo. Así que a los 12, 13 años yo dije, voy a ser escritor. Pero un día se los comenté a mis padres y como que se sorprendieron y escandalizaron, ¿no? Y me dijeron, no, no, no puedes ser escritor, te vas a morir de hambre, ¿dónde vas a acabar? ¿Con qué vas a acabar? Entonces dije, voy a ser marino. Como siempre veía la escuela naval y vivía hasta los 13 años en la punta, y vi el mástil de la Unión y me leía sobre las peripecias de la Unión al sur del continente para capturar un buque de los chilenos y el Huáscar, que voy a ser marino. Y terminé el colegio y me di cuenta que no quería ser marino de la Armada Peruana porque no me gustaba eso de matar gente o que me mataran por defender una bandera. Entonces, mi padre me dijo, sea abogado, necesitamos un abogado de la empresa de la familia. Yo mis adentros decía, no, yo quiero ser escritor, quiero ser narrador. Entonces, cuando entré a la Católica, puse en el papel Derecho. Terminé estudios generales letras en 2 años y me pasé a San Marcos. Y mi padre me dijo, de escritor no te voy a pagar la carrera para literato y lingüista. Así que me pasé a San Marcos. En el 78, cuando ingresé a la Católica, conocí a José Antonio Mazzotti, que es un buen poeta peruano, y me sorprendió la gran vocación que tenía por la poesía. Él amaba la poesía, escribía poemas y quería ser poeta. Y me presentó a Eduardo Chirinos, un poeta que ya falleció, de la Inmaculada, Colegio Inmaculada, y a Chino Mendizábal, y los tres eran los tres tristes tigres. Y yo era el cuarto por escondidas porque era narrador, no era poeta. Así que me casé a los 24 años y siempre he buscado ser un católico practicante, me metí a un grupo católico y me casé en el 85 y en el 93 tenía 5 hijos. Y mi esposa me decía, lamentándose, no, no, no puedes dedicarte a la literatura, hay que alimentar y dar de comer y dar estudios a los 5 chicos. Así que empecé por el comercio. Teníamos un taller semi-industrial de torta de chocolate y le acabamos vendiendo al Dabur y al Tip Top, y luego alfajores de maicena, y por último, con la ayuda de mis hijas, las mayores, son 3 mujeres y 2 hombres, alfajores de maicena y chocotejas. Y pasaron los años, la vida continuó, mis hijos crecieron, y en el año 2016 mi esposa se me acercó y me dijo, bueno, ahora sí puedes dedicarte a la literatura, ya tenemos un departamento propio, nuestros hijos están grandes, profesionales todos, una casada, dedícate a lo tuyo, literatura, y yo soy psicóloga clínica en la Católica, nos conocimos en la Católica, y voy a poner mi consultorio de psicología. Es así que había estado escribiendo escondidas y apurado toda la década del 80, 90 y los 2000. Y en el año 2018 publiqué estos 9.
Son 9 cuentos, de los cuales 5 fueron escritos en la década del 80 y en el 90. Al año siguiente, algunos relatos breves y un cuento bipolar. Y en el 21, Vidas Insólitas. Y el año pasado, en agosto, este libro último, que me ha dado satisfacciones, Historias de protesta. Ujú. Y bueno, Bien, me ha ido bastante bien, ¿ah? precisamente vamos a irnos al tema, porque en la parte visual del canal se coloca pues hablar sobre esta temática, ¿no? Del día después, a propósito del día de protesta, ya que tu libro tiene ese nombre de historia de protesta. Lo primero que se me ocurre es preguntarte qué lados comparativos, paralelismos puedes hacer entre tu libro y las protestas observadas en los últimos tiempos en el Perú. Bueno, yo no soy mucho de política porque no la entiendo bien. Apenas puedo votar y elegir a alguien a duras penas. Pero este libro se fue escrito en el 2020 y 21 y son 9 cuentos que no tienen que ver con la política directamente, ¿no? Lo que pasa es que en el 2019, 2020 llegó mi hijo menor, Daniel, al departamento que estábamos vendiendo, porque era de la familia de mi esposa. Nos pasamos para acá, un departamento propio en Breña, una bonita zona. Y me dijo, papá, estoy harto, vengo de una empresa de celulares, ¿no? De telefonía de celular. Y estoy harto. Anoche llamé 20 veces a la empresa y no me daban razón. Y al final me dijeron, vaya usted a la agencia de Salaberry, de Real Plaza Salaberry, y allí haga su colita y reclame. Fui, hice mi colaza durante una hora, luego entré, el tipo me dijo, no lo puedo atender ahora, le voy a dar un ticket para que usted por teléfono reclame más tarde. Y con el ticket reclamé por teléfono y me dijeron, no, tiene que regresar a la agencia nuevamente. O sea, he hecho cola como 3 horas, he reclamado, me acabé peleando con el empleado. Estoy harto, me dijo, estos son unos monopolios, unos pulpos gigantes. Entonces lo calmé, le pasó con agua y felizmente a los 2, 3 días solucionó su problema. Pero me quedé pensando, sí, pues las telefonías, la SUNAT, los hospitales, los cajeros, las empresas de luz, todos son colas y colas y reclamos y no hay una solución veraz. Y todo a través de un horrible tráfico de Lima. Ah, dije, voy a escribir un libro. Así que historias de protestas son protestas en ese sentido, ¿no? Y también hay un cuento del engaño y un cuento de la tercera edad abandonada y rinconada en un cuarto, ¿no? O en la calle. Esas son Ujú. mis protestas. Ajá. Precisamente esas protestas son las que constituyen lo que tú te rehusas a debatir, que tiene que ver con política, ¿no? Pero está inmerso dentro de ello. Por ejemplo, hay cantidad de agresiones diarias que circundan el día a día del ciudadano, ¿no? Agresiones por el pago de impuestos, por el consumo de agua, Claro. luz, teléfono, indebidamente. Muchas veces se alteran las tarifas. Eh, Hospitales son, también. son miles de agresiones comandadas por la agresión política, ¿no? Ellos son los que comandan todo esto, la agresión que lo hace a uno sentirse en un país colapsado políticamente, ¿no? No queda otra opción que defendernos de esta especie de monstruo agonizante que pretende determinarnos la vida, ¿no? Da la impresión que nos dirigimos a una transformación radical, ¿no? Donde defenderse del Perú implica defenderse del presidente o de la presidenta o de los congresistas, implica defenderse de la CONFIEP, que son los empresarios despiadados, ¿no? Que a uno le cobran lo que le da la gana, hacen lo que quieren con uno, o incluso de los de la CGTP, ¿no? Que son los supuestos trabajadores manuales, que ya quedan pocos, porque ahorita todo se está tecnologizando, pero aún así todavía superviven y hacen lo que quieren, incluso si es que se les antoja producir alteraciones sociales, ¿no? Y todas las variables del caso que se presentan en el panorama, en la fauna, ¿no? En la que vivimos. Entonces, todo Ajá. ello es parte del conglomerado político que a ciencia cierta, pues lo llamamos así, ¿no? O sea, tu libro sí tiene que ver con eso. ¿Cuál Sí, sería sí. lo más
espeluznante que nos podrías contar así a manera de llamar la atención a nuestra audiencia, de lo que te ha pasado o lo que has analizado en los libros? Bueno, no he tocado el tema de la educación, pero la educación es fundamental en un país que quiere saltar a ser un país desarrollado, ¿no? La educación, no le he tocado, pero algo, algo fundamental, algo muy, muy, muy importante, el tema de la salud. Los hospitales están mal los hospitales, ¿no? Yo he vivido en carne propia la atención de un médico de estos hospitales y te atienden apurados, se nota que son médicos hartos. Y recuerdo que mi esposo una vez tenía que operarse de un tumor benigno, felizmente, de la columna, y estuvimos como 8 meses casi suplicando, rogando para que la atiendan y la operen, ¿no? Porque el tumor crecía y estaba con dificultades ya para mover las piernas y los brazos. 8 meses, imagínate, y presionando y apurando y llamando, y por supuesto siempre adjuntando alguna referencia, algún recomendado, ¿no? Porque si no, los hospitales, y después los hospitales dan medicinas muy genéricas, eh, y se vio pues en el tema del COVID, ¿no? Que colapsaron todos los hospitales, y seguramente ya nuevamente se ha abandonado ese tema, ¿no? No había ni, ¿te acuerdas? No había ni tanques de oxígeno. Ujú, sí, bueno, decían algunos que no solamente en Perú, sino a nivel de América Latina, ¿no? En México, por ejemplo, hay una ponencia que dice, oye, pero ¿por qué, por ejemplo, a propósito de hospitales, ¿no? Un enfermo llega, ya sea con seguro social o aquí en Perú con el SIS, y resulta que no hay atención, y si es que hay atención, pues vas a encontrar gente que está en emergencia con el corazón en la mano, ¿no? Y tú llegas de Sí. repente con una aflicción no tan grave o grave, pero no tanto como el que está con el corazón en la mano, y al final pues te terminas curando psicológicamente, y dices, yo estoy mejor, ¿no? Y terminas yéndote porque de tanto esperar no hay nada que hacer, ¿no? Tienes que ver cómo haces para ver la posibilidad de curarte. Y en esa emergencia terminas cayendo pues en el privado, ¿no? Y el privado es el que al final es el que te salva la vida. Entonces, si esto está pasando, dicen en México, ¿por qué evitar esta pesadilla, ¿no? Y este saludo a la bandera que tenemos con supuestos CIS excelentes, ¿no? Que van en auxilio del que no tiene, cuando a ciencia cierta no es así. ¿Por qué más bien no darle algo mínimo para que ellos cancelen, como sucede, por ejemplo, con Solidaridad, ¿no? Donde tú vas a Solidaridad, pagas algo mínimo y tienes atención inmediata. Claro, Entonces sí. hay una especie de contrapunteo ahí político, ¿no? En tendencias que dicen, no, que al pueblo hay que darle absolutamente todo, como un saludo a la bandera, porque al final no es así. Al final, los mejores médicos están siempre en La los clínica. hospitales o en las clínicas privadas, ¿no? Y si es que están en un hospital, están gerenciando arriba, pero jamás lo vas a ver a un gran médico auxiliando en emergencia de un hospital nacional del Estado. Ahí están los practicantes, ¿no? O sea, prácticamente es una carnicería nuestros hospitales para el pueblo pobre. ¿Cómo lo ves tú? La protesta está tácita, ¿no? Pero más allá de la protesta, ¿qué reflexiones te traen? Bueno, yo creo que se debería invertir mucho más en educación y en salud, pero quizá los gobernantes o algunos que están debajo del gobierno no lo ven así porque la- las respuestas no son inmediatas, ¿no? Si uno invierte en educación, en escuelas, en maestros, eh, eh, no se ven los resultados inmediatamente, ¿no? Sino en 5, 10, 15 años. Y lo que ellos quieren es que se vean sus obras inmediatamente, para que nuevamente puedan ser elegidos o reelegidos. Yo creo que por eso no lo hacen, ¿no? Yo creo que por eso es, por Ujú. política. Así es. Bueno, es parte del drama, ¿no?
También buscamos a veces identidades nacionales, ¿no? Por ejemplo, escuchándote, eh, y a propósito que estamos llegando a lo que es las fiestas patrias, pues el patriotismo implicaría que tenemos una identidad nacional, ¿no? Pero, sin embargo, eh, muchos dicen, o muy pocos dicen que nunca hemos sido idénticos, ¿no? A mí al revés, siempre hemos sido diferentes, ¿no? Somos un crisol de razas y Sí, credos multiétnicos. Esa es la riqueza más bien de ser de acá de Perú, ¿no? O sea, sí. pero no lo aceptamos. Entonces, por ahí hay una especie de negación incluso histórica de lo que verdaderamente deberíamos de valorar como contraparte de esa identidad, ¿no? Una identidad multiétnica y no algo que realmente, pues, supuestamente somos idénticos y somos una sola casa, como diría Rubén Blades. ¿Cómo ves tú eso? Por ejemplo, tú nos estás comentando situaciones que tienen que ver con la ciudad, básicamente, ¿no? ¿Hasta dónde absorbes también las calamidades del provinciano, del hombre de color, ¿no? Vapuleado en algunas zonas emblemáticas, entre comillas, de la Lima señorial? Bueno, sí, pues somos todas las razas, ¿no? Todas las sangres. Pero, por ejemplo, ya se ve el beneficio de eso en el arte culinario, ¿no? Nos están llamando que tenemos la mejor comida del mundo, una de las mejores cocinas del mundo. Y es un arte culinario que es consecuencia de la mezcla de razas, ¿no? Se sabe que, por ejemplo, el arroz chaufa, ¿no? La carapulcra fue creado, inventada por la raza de color, ¿no? O la mazamorra limeña. Y es la consecuencia de tener la mezcla de tantas razas, ¿no? Y también a veces se ve en el deporte, como en el fútbol, ¿no? Una selección, ves a un negro, un blanco, un mestizo, ves de todo, ¿no? Y a veces suele funcionar esa mezcla de razas, de costumbres, de etnias. Yo creo que también poco a poco lograremos que suceda lo mismo, ¿no? Suceda lo mismo. Hemos tenido presidentes así, ¿no? Venido de la sierra. Entonces yo creo que poco a poco estamos avanzando y creo que yo tengo esperanza de que en un futuro no muy lejano el Perú va a crecer, ¿no? Porque es un país rico y solo falta un poco de orden, de buena administración, de limpieza, de no corrupción o cada vez menos corrupción y yo creo que el país va a surgir, va a salir adelante. Ujú. Bueno, y ese enemigo que lo tenemos a la vista, que es como una especie de, si nos vamos a la época de las cavernas, es como cuando salía el hombre primitivo y se encontraba con un dinosaurio, ¿no? Ese dinosaurio, esa fiera la tenemos ahí al frente constantemente, ¿no? Es precisamente personificado por algún funcionario, por algún eh, pillo que te ofrece de pronto simplificar tu cola y quitarte un peso encima, ¿no? Y decir, oye, hermano, pero si tú me das tanto, eso se hace más rápido, ¿no? Te pongo adelante en la cola, no sé. Esa situación, ¿cómo la describes dentro de tus cuentos? Está también el pillo, el que se salva el conducto y trata de conseguir las cosas simplemente no respetando el orden. Bueno, sí, en uno o dos cuentos llego a mencionar indirectamente a esos personajes, ¿no? Pero más me dedico a combatir con mis 9 cuentos a los monopolios, a las empresas internacionales, ¿no? Que acá en el Perú tenemos, por ejemplo, en telefonía, y tenemos una empresa multinacional que su central está en España. Y llego a comentar eso, sobre todo a atacar eso, ¿no? Y a mencionar a estas empresas como un pulpo gigante que ataca el Nautilus de Capitán Nemo, la obra de Julio Verne, ¿no?
y que ellos buscan eliminar ese pulpo gigante, ¿no? Solamente con arpones que son arrojados por los brazos de los marineros. A veces uno se siente así, pues, ¿no? Que está combatiendo contra algo muy, muy grande. Y si uno reclama, estas empresas, algunas de estas empresas tienen contacto o amarras, entre comillas, con gente del gobierno, ¿no? Que han firmado contratos de 10 años, 20 años. Entonces uno tiene que someter esos caprichos, esos abusos de esta gente, ¿no? Bueno, es como, no es un cuento, es una realidad. En una ocasión, una línea aérea pues tenía que hacer una devolución de dinero ante una infracción, ¿no? Entonces me voy a Indecopi y tú sabes que Indecopi te pone un abogado, ¿no? En automático, el Estado te pone un abogado, sin que tú lo pidas, ¿no? Y el abogado se supone que debe abogar por ti. Entonces cuando me acerco, eran días previos a la Navidad. Veo que en el escritorio del abogado que me recepcionaba de Indecopi había un regalo y con una tarjeta. Y la tarjeta era de la línea aérea, ¿no? Entonces me senté y antes de decirle todo lo que me pasaba al abogado, lo que se me ocurrió decirle es, doctor, creo que no le voy a decir nada, le digo, porque yo no tengo para regalarle un champán, para regalarle un panetón, no sé, y un poco de cosas que había en esa canasta, ¿no? Y me dijo, no te entiendo, me dice. Bueno, es que usted, estoy viendo acá que acaba de recibir un premio especial por Navidad de la línea aérea a la cual yo quiero demandar, ¿no? Porque me ha cometido una injusticia contra mí. Y efectivamente, después de que le explicara el caso, él terminó diciéndome que, mira, es mejor que aceptes lo que ellos te están ofreciendo, porque, en primer lugar, nos vamos a demorar meses. Y si ellos le da la gana, hasta podría durar un año. Y lo que te van a reconocer al final va a ser casi lo mismo. Es mejor de que aceptes lo que te quieren dar y listo. O sea, el regalo había logrado su objetivo. ¿Cómo ves ese tipo de injusticias en las narices del pueblo contribuyente, ¿no? Mm. Bueno, yo creo que acá en el Perú se da, ¿no? Pero en Estados Unidos, en Canadá, en Europa también se dará, pero menos, 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 ¿no? Y seguramente eh, están más propensos a hacer un reclamo con mayor fruto, ¿no? Eso sí, pero se da, es muy, muy humano. Ya Ujú, Ramón Castilla, según Ricardo Palma, en una de sus tradiciones, recuerda, dijo del cañoncito, ¿no? Una persona entró a su oficina, vio en el escritorio un cañón y dijo, y eso, no, no, no lo toque porque algún día va a soltar la bala. Regresó a los 15 días y le dijo Ramón Castilla, ya puede tocar el cañoncito porque ya disparó. Le habían pedido un favor, esta persona de aquí le hizo regalo para que lo colocara en un puesto. ujú. Ahora, cuando aprecias tú la multitud de gente que sale a las calles a protestar, a marchar, ¿no? Donde seguro que muchos de ellos llevan en sus conciencias historias como las que tú escribes, ¿no? Demandas como las que tú describes en tu libro, a propósito del día de protestas que se ha vivido este 19 de julio. Y hay una mezcla de hombres pobres, pero honrados, hombres pobres, pero leídos algunos, que sería lo ideal sería rabiosamente bondadosos, terriblemente bondadosos, que sería también incluso brutalmente bondadosos, ¿no? Pero muchos de ellos no son bondadosos, muchos de ellos rayan entre lo negativo, ¿no? Lo maquiavélico, el ir contra la razón simplemente porque no le gusta el que está comandando el país o porque simplemente le cae mal y se acabó, ¿no? A veces hay también una falta de explicación válida ante los reclamos que observamos en las calles cuando se les escucha, ¿no?
Y de la otra parte, cuando aparece el funcionario o el que representa al Estado, también su explicación no es totalmente convincente, ¿no? Y lo que queda es un buen árbitro de por medio, ¿no? Y ese buen Sí, árbitro, pues lo que te debe llevar es a que ambos se calmen, ¿no? Y que busquemos el punto medio y aceptemos nuestras flaquezas, ¿no? Tanto del que comanda, del que gobierna, como de las peticiones, ¿no? Las peticiones deben de ser también dentro de la lógica de lo posible, ¿no? Partir de lo posible para llegar a lo deseable. ¿Cómo ves tú eso ya en lo que podría ser una respuesta a las calamidades que describes en tu libro, por ejemplo, para el ciudadano? bueno, como ayer se vio, felizmente gran parte ha sido una protesta tranquila, pacífica, por lo menos aquí en Lima, ¿no? Yo creo que están en su derecho, estamos en el derecho de protestar, de reclamar, eh, Ujú, pero pacíficamente, tranquilamente, ¿no? Y el gobierno debe dejar pues, que hayan esas marchas, ¿no? Y a los policías, a los militares, ordenarles de que mantengan la calma y que lo guíen nada más, ¿no? Que hagan su reclamo, su protesta. Lo mejor creo es la comunicación, ¿no? Entre el gobierno y los gobernantes, los gobernados. Una comunicación, siempre que haya un flujo para que se llegue a un entendimiento. Eh, ujú, y son muy importantes las elecciones generales. Se debe votar bien, con inteligencia, ¿no? No dejarse llevar por la pasión, por la corazonada, sino votar bien, elegir bien. Si elegimos a un buen presidente y buenos parlamentarios, pues puede mejorar las posibilidades de que el Perú crezca más rápido, ¿no? Que lo que está pasando ahora en los últimos 40 años, 30 años. ujú. Ahora, en el caso de la escritura, ¿no? La persona que escribe, ¿tú estás de acuerdo con esto? Debe de hacerlo para subvertir, para transgredir, para molestar, no para complacer. De lo contrario, como diría George Orwell, él decía que el periodismo, por ejemplo, es publicar lo que alguien no quiere que publiques, ¿no? Todo lo demás son relaciones públicas. Y en el caso de Mm. un escritor, claro, se puede ir por la tangente de novelar un incidente, ¿no? Pero ¿crees tú que de todas formas tiene que tocar el tema y lograr en algún momento salir a sacar a relucir alguna situación que verdaderamente no se toma en cuenta, ¿no? Y si no, sería una intrascendencia total, ¿no? ¿Cómo ves tú esa postura del escritor? Bueno, yo considero que cada escritor tiene su estilo y su manera de comunicarse con la gente, con los lectores, ¿no? Eh, He leído sobre muchos grandes pensadores y todos concuerdan de que la dedicación a la lectura es muy buena y muy positiva. Desarrolla el intelecto, lo hace a uno pensar con lógica, le desarrolla la inteligencia. Los psicólogos también dicen eso, la lectura. Ahora, cada escritor tiene su tema, ¿no? Pero, por ejemplo, yo en estos dos últimos libros, Vidas Insólitas que publiqué en el 2021, escribo sobre personajes, eh, casi todos históricos, que tuvieron una gran vida, ¿no? Que podría ser, pues es un ejemplo de vida para mucha gente. Entonces, eso quise indicar, ¿no? Y en este último libro, Vidas, Historia de Protesta, son cuentos, pero son cuentos que radican en la realidad y son temas candentes, pues que se deben de corregir en el Perú, no solo en Lima, también en Trujillo, en Arequipa, en las ciudades. Por ejemplo, un cuento es Tránsito de Lima, sobre un muchacho joven, recién casado, que saca su auto y es un infierno llegar a su oficina que está a 15 cuadras.
pero él tiene la manía de ir en auto, ¿no? Con su maletín de abogado. Entonces ahí manifiesto mi sinsabor y el de muchísima gente de ciudad sobre el tránsito, ¿no? El tránsito que es un infierno. Yo tenía auto y ya no tengo carro desde hace casi 12 años porque me enfermaba. Entonces decidí eh, transitar en micro y a veces en taxi con mi esposa. Ahora la novela que voy a publicar en septiembre, a fines de septiembre, Exordio Apocalíptico, se desarrolla en la década del 80. Entonces, quise transmitir el sinsabor que hubo en esa década del 80, ¿no? Con Belaúnde y con Alan García, y de fondo el- la revuelta guerrillera del sur del país, sobre todo. Entonces, al leerla, espero de que el lector eh, vea pues cómo fue esa década tan azarosa, ¿no? De Ujú. que los jóvenes actualmente no la vivieron. Cuando a mis hijos yo les hablo de los apagones que habían a fines de la década del 80 y principios del 90, ellos creen de que es una fantasía, pues no, algo de ciencia ficción. ¿Cómo puede ser apagón en toda la ciudad de Lima? Y fue así, tú sabes, ¿no? Yo Ujú. en el 90 tenía mi primera hija de 3 años y vivíamos en el piso 15, en la residencia San Felipe. Y a veces la llevaba al nido y tenía que hacerla bajar 15 pisos. Y cuando la recogía a la 1 o 2 de la tarde, en su lonchera tenía un sándwich, unas galletas y un refresco, porque la hacía subir los 15 pisos de 5 en 5 en 5. Y llegamos al piso quinto, nos sentábamos y yo bromeaba con ella y le contaba un cuento, una historia, y después de 5 minutos subíamos 5 pisos más. Era increíble, ¿no? Ahora, a las jóvenes ahora les parece mentira, exageración. Imagínate qué es lo que pasaba cuando se me acababa el balón de gas. Me llamaba el muchacho abajo y me decía, señor, yo subo el balón nuevo hasta el piso 7, usted me espera ahí y usted acaba de subir hasta el piso 15. Ujú. Y un balón de gas, pues 7 pisos. Ujú. Entonces, en mi novela, que se publica en septiembre, Exordio Apocalíptico, trato de escribir y contar con dos personajes, uno muchacho que quiere la poesía, otro que quiere la narración, y que el poeta se involucra en la fuerza guerrillera, de contar y hacer ver cómo fue la década del 80 en el Perú, ¿no? Ahora, yo le escribo porque me gusta mucho escribir, me nace escribir, como te he contado, desde niño, de leer y escribir. Y bueno, se me ocurrió ese tema y escribí, pues, pensando que iba a ser un relato, un cuento, porque a eso atiendo yo, pero acabó siendo una novela, ¿no? De 140 páginas. Ujú. Ese es mi Ahora, granito de arena, ¿no? A la, sí, a la peruanidad. bien, dentro de lo que también algunos nos dicen y que no todos los que escriben explican bien las cosas que escriben, ¿no? Son mejores cuando los ubicamos en los libros, ¿no? No son tan buenos, Suele suceder, ¿no? O suele sea, suceder. no todos son eruditos al explicar, ¿no? Como, No, como puede ocurrir, por ejemplo, con Vargas Llosa, ¿no? Que se atrevió incluso a introducirse en la política precisamente porque tenía un verbo florido, ¿no? Lo tienes cual no razón. acontece, por ejemplo, con Bryce Echenique, que es un hombre más de pocas palabras, ¿no? Y no es su fuerte la comunicación. En el caso tuyo, ¿tú cómo te consideras, Eduardo? Ya para ir cerrando, recuerden que tenemos historia de protestas, que es la expresión en clave aparentemente distanciada de la angustia y la ansiedad del individuo en una Lima infernal. Si la Eh, pueden encontrar en El Virrey de Miraflores. Ujú. Y también a través de internet la pueden ubicar, ¿no es cierto? Pues la pueden solicitar, creo yo, ¿no? ¿O no? ¿También está en Amazon? No. Con el Virrey seguramente, sí. Ah, ya, ya. Ok, En Amazon bien. no, el Virrey. Ajá. Coméntanos entonces sobre esa característica que tú ves. Por ejemplo, aquellos parlanchines, como dice, o escandalosos, como dice Bailey, que recurren precisamente al escándalo y a ese tipo de situaciones, a veces venden más que los silenciosos, ¿no? Conozco Sí, algunos que sí, escriben muy bien, pero como no hablan bien,
no los leen, ¿no? Entonces terminan en el anonimato. ¿Qué nos puedes Ajá. decir sobre eso? Bueno, yo, entre uno y otro, entre Vargas Llosa y Bryce. Bryce es un poco, me ha contado de que es tímido. Ujú, Yo no soy tímido, pero no hablo mucho, no suelo hablar mucho, no me suelo espellar mucho, prefiero escribir, como hubiera dicho Ribeiro, ¿no? La palabra del mudo. ujú. Así es. Ya, ya, ya. Bueno, es parte de la característica de nuestros escritores. Y bueno, te deseamos Así es, la claro. mejor de las suertes con tu carrera, ya después de haber logrado, como tú dices, dedicarte a la escritura. Así es. Al final, ¿no? Lograste lo que querías desde muy temprana edad, pero lamentablemente en América Latina no se puede complacer las aspiraciones, sino dependiendo de la estructura económica, ¿no? La estructura de vida que uno Ajá, pueda claro. definir en su vida, ¿no? Pero al menos tú lo estás logrando, que es lo importante, ¿no? Y nunca es tarde, si la dicha es buena, Eduardo, ¿no? Así es. Muchas ¿No? gracias, sí. Simplemente la mejor de las suertes. Recuerda que estamos próximos a realizar esta distinción honorífica. Tienes Ya. la capacidad como para poder estar dentro de los nominados. Es cuestión nada más de que converses, te pongas en contacto con nosotros para incluirte dentro de este grupo de gente que necesitamos. Necesitamos gente diferente, gente Muy que bien. verdaderamente esté ubicada en un proyecto al margen de los que siempre observamos en los medios de comunicación, al margen de los parlanchines, ¿no? De los escandalosos, tratar de llegar siempre con mucha filosofía de vida práctica, como la que tienes en tus libros que has publicado hasta el momento, Eduardo. Bueno, tu despedida sería concerniente a lo que nos ha traído a este debate, a esta pequeña conversación sobre el día después. ¿Qué les dirías tú a aquellos que marcharon en la protesta y a los que se quedaron en sus casas? ¿Cómo debe ser estos días previos a unas festividades patrióticas un tanto desequilibradas, ¿no? Donde no hay una atención de otros tiempos, donde se tenía, por ejemplo, la expectativa de tener un mandatario en su apogeo, de la aceptación popular, como fue en su mejor momento, por ejemplo, no sé, el propio Alan García, el propio Fujimori, el propio Alejandro Toledo, después de salir del caos de Fujimori. Han habido momentos en los cuales hemos tenido un éxtasis, incluso de que supuestamente estábamos llegando a un punto de aspiración democrática ideal para todos los peruanos. Pero no fue así. Fueron espejismos, nos engañaron. ¿Qué les podrías decir ahora en medio de esta incertidumbre, ¿no? Donde no van a haber esos emblemáticos aplausos al mandatario o a la mandataria de turno, ni mucho menos a los congresistas? En otros tiempos los congresistas se salvaban, teníamos grandes congresistas, ¿no? Pero actualmente pues es de lo peor. ¿Qué podemos decirle a la gente? ¿Qué le podrías decir? ¿Qué les podrías recomendar? Creo que una pastilla para el dolor de cabeza sería lo más recomendable, pero ¿cuál sería tu recomendación, Eduardo? A la gente que ha protestado ayer. Claro, y a todos, ¿no? A todos en general, a los que no salieron también, ¿no? Porque todos vamos a llegar al 28 y se supone que el 28 pues tenemos que exacerbar el patriotismo. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, a los que han protestado ayer y que desean protestar en el futuro, lo pueden hacer, pero como se ha hecho ayer, en general, pacíficamente, sin hacer disturbios, sin romper vitrinas, sin tirar piedras, ladrillos, ¿no? Y a los que no han salido a protestar, que busquen una manera de canalizar su sinsabor, su malestar, ¿no? Puede ser a través del periodismo, a través de la literatura, eh, a través de, sobre todo, el uso de la televisión también, ¿no? Que es una poderosa arma de comunicación. Y yo creo que vamos a salir adelante, yo creo que sí. Yo tengo la esperanza de que en las próximas elecciones generales
se va a escoger a una persona mucho más indicada, un equipo de gente mucho más indicado que nos pueden llevar a una buena salida, ¿no? Bueno, a introducirnos a un camino correcto, donde se pueda lograr el desarrollo económico y la administración y la distribución, sobre todo, que es la que tanto falla en este país, la distribución de los bienes, la distribución de las riquezas. Yo creo que con fe se puede conseguir eso. Yo creo que el Perú es un país rico y bien administrado, bien distribuidas las riquezas, las ganancias, podemos llegar adelante. Sin olvidar, yo le invito a la gente que piense, que medite en esto, sin olvidar que la educación y la salud son de columnas fundamentales para que un país crezca. Bien, bien, Eduardo, nos ha hecho recordar a su tío, ¿no? Al gran Pablo de Pablo. Maladengoitia, que, que en paz descanse y que de Dios goce, porque era tremendo. Nos hacen falta ese tipo de personajes carismáticos, ¿no? Identificados con el pueblo, sin caer en la política, ¿no? Sin caer en esas situaciones. Ahora, cuando aparece alguien popular, lo primero que está pensando es, oye, voy a lanzarme de congresista, y termina malogrando su carrera, ¿no? O de Ya sea, alcalde, gobernante. o de alcalde o de gobernante. Bueno, esa es la tragedia en la que nos encontramos. Mientras que en aquellos tiempos pues no había por qué pensar en otra cosa, sino en ser simple y llanamente Pablo de Maladengoitia. Y Sí. se acabó, ¿no? Bueno, gracias Eduardo Muchas gracias a ti. por honrar ese apellido. Y bueno, te esperamos en nuestros eventos. Vamos a seguir conversando seguramente, ¿no? Ya, ya, ok, sí. Sí, recuerden que esto es por Telestar Televisión Supercable Canal 3 y por Virtual Televisión, también por Canal 11, la red en Huancayo. Nos despedimos con una frase que la mencionamos hace un momento de George Orwell. Periodismo es publicar lo que alguien no quiere que publiques. Todo lo demás son relaciones públicas. Chao, Ah, ok. gracias, gracias Chao, Eduardo. chao. Un abrazo. Chao. Gracias. En relación a lo que son gobiernos, sino en realidad tendríamos que apostar desde mi punto de vista, Jorge, a lo que son políticas de Estado, ¿no? ¿Tú crees que realmente hay un día después? Porque realmente no tuvo la connotación anunciada el 19 de julio, con eso que comentábamos al principio, la toma de Lima.